Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes aquí en Santiago de Chile para traer la palabra de Dios para cada uno de ustedes y así darle a conocer el programa divino correspondiente a nuestro tiempo. También saludos a todos los grupos en los diferentes países de Norteamérica, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, México, Guatemala y demás lugares que están reunidos en los diferentes países de la América Latina. En esta mañana quiero leer una escritura muy importante correspondiente a este tiempo final, la cual se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 31, y dice de la siguiente manera: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El llamado a la simiente de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta escritura muestra, anuncia uno de los grandes misterios de Dios para el tiempo final. Para el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo, está la promesa de el llamado final de Dios a la simiente de Dios. La simiente de Dios son los hijos de Dios. Fueron representados también en el trigo, en la parábola del trigo y de la cizaña. Él dijo que el trigo son los hijos del reino, que son los hijos de Dios. Y él dijo que dejaran crecer el trigo y la cizaña juntos hasta el fin del siglo, o sea, hasta el tiempo de la cosecha. Porque en ese tiempo, en el tiempo de la cosecha o fin del siglo, el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles para llevar a cabo esa gran cosecha y separar el trigo de la cizaña. Este es uno de los grandes misterios para el tiempo final, misterio del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo fue en los días en que Jesús estuvo sobre la tierra? Así será en este tiempo. Él dijo a sus discípulos: mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Él estaba hablándole a sus discípulos de las cosas que estaban aconteciendo en aquel tiempo conforme al programa de Dios, lo cual no estaban viendo las personas de aquel tiempo, los líderes religiosos de aquel tiempo, el sumo pontífice, los doctores de la ley, todas estas personas importantes de en medio del pueblo hebreo, no estaban viendo este gran misterio del reino de los cielos que estaba llevándose a cabo en la tierra en aquellos días. La presencia del Señor Jesucristo en la tierra era
uno de los grandes misterios del reino de los cielos. Era el más grande misterio del reino de los cielos correspondientes a aquel tiempo. Era nada menos que la primera venida del Mesías manifestada en medio del pueblo hebreo. Y con todo y eso, las personas, las religiones de aquel tiempo no lo podían ver a él, a Jesús, como el Mesías que ellos estaban esperando. Y Jesús dijo a sus discípulos: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque muchos de los profetas y de los justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Y qué estaban viendo ellos? ¿Y qué estaban escuchando ellos? Ellos estaban viendo a Jesús de Nazaret, y ellos estaban escuchando a Jesús de Nazaret. Pero ellos no estaban viendo y escuchando a Jesús de Nazaret como lo veían y lo escuchaban las demás personas, como lo veían y lo escuchaban los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos y el sumo pontífice. Ellos estaban escuchando y estaban viendo a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido para aquel tiempo. Esa era la gran diferencia entre los discípulos de Jesús y el resto de los religiosos de aquel tiempo. No basta con decir yo creo en Dios. No basta con ser religioso en el tiempo en que uno vive. Se requiere ver y conocer el misterio del reino de los cielos que se está llevando a cabo en el tiempo en que uno vive. De otra forma, la persona es simplemente un religioso más de los tantos que hay de las diferentes religiones que tiene este planeta Tierra. Porque no solamente el cristianismo es la única religión que tiene este planeta Tierra, tiene un sinnúmero de religiones más. Y en todas dicen que creen en Dios. Pero Dios tiene para cada tiempo, para cada edad y para cada dispensación. Él tiene una obra para llevar a cabo aquí en la tierra. En su programa, Él ha diseñado lo que Él llevará a cabo en cada edad y en cada dispensación. Y eso que Él lleva a cabo en cada edad o en cada dispensación es lo que le revela Dios a su simiente, a sus hijos. Y sus hijos, su simiente, puede ver a Dios manifestado, llevando a cabo la obra que Él prometió para ese tiempo. Y ese gran misterio del reino de los cielos le llega a los hijos de Dios por revelación divina. Para cada edad y para cada dispensación podemos ver a través de la Escritura que Dios ha enviado a un profeta mensajero con un mensaje revelándole al pueblo el programa divino. Porque no puede venir la revelación divina al pueblo en otra forma. Dios dijo a través de Moisés y le dijo a Moisés para que Moisés lo comunicara al pueblo: profeta como tú les levantaré y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, yo le desarraigaré del pueblo. Ahora, esto se encuentra en el libro de Deuteronomios, capítulo 18, verso 15
en adelante. Dios coloca su palabra en la boca de un profeta para cada edad y para cada dispensación. Porque Dios, cuando envía un profeta, lo que hace es enviar a un hombre con las dos conciencias juntas, lo envía con un espíritu teofánico, un espíritu ministrador de profeta de la sexta dimensión. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6, dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Ahora ve usted que Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Dice: el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahora vean ustedes para qué Dios envía su ángel mensajero. Dios envía este ángel mensajero que le reveló a Juan este libro de Apocalipsis. Lo envía con ese espíritu de profeta. Envía a este profeta ángel mensajero para revelar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Porque Dios siempre ha enviado sus profetas para revelar al pueblo las cosas que deben acontecer. Y cuando son dadas a conocer las cosas que deben acontecer pronto, ese es un mensaje profético. Por lo tanto, las cosas que son dichas tienen que acontecer, porque Dios revela al pueblo estas cosas para que el pueblo esté consciente de lo que tiene que acontecer y esté consciente de lo que debe hacer. Así es que podemos ver el motivo por el cual Dios ha estado enviando a través de las diferentes edades y generaciones profetas a esta tierra. Es para revelarle a la raza humana el programa divino correspondiente para cada tiempo. Es para traer bendición de Dios a los seres humanos, dándole el conocimiento del programa divino. No hay otra forma para conocer los misterios del reino de los cielos. Y el ministerio de profeta es el ministerio más alto que hay en el reino de Dios. Es el ministerio que recibe la palabra profética de parte de Dios para traerla a la raza humana. Por eso usted puede ver que cuando el Mesías apareció en la tierra, vino también como profeta. El profeta de los profetas. Ahora, el Señor Jesucristo, siendo profeta, Él conocía el futuro. Él, conociendo el futuro, dio testimonio de las cosas que acontecerían en el futuro. Él estuvo hablando de este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Él también estuvo hablando de todo este tiempo que ha transcurrido desde la partida del Señor Jesucristo al cielo hasta este tiempo final. Y encontramos que a través
de las edades de la iglesia gentil, encontramos que Dios también ha enviado 7 ángeles mensajeros, de los cuales el libro del Apocalipsis da testimonio. A través de ellos, Dios llamó a su simiente en cada edad. Y luego que tuvieron su tiempo aquí en la tierra, ellos partieron al paraíso, porque cuando un hijo de Dios muere, lo que muere es el cuerpo, pero cada hijo de Dios tiene un espíritu teofánico de la sexta dimensión que acampa en su derredor, llamado el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay personas que le llaman el ángel de la guarda, el ángel guardián. Y cuando un hijo de Dios muere, entra a ese nuevo cuerpo y pasa al paraíso, en donde ni se trabaja, ni se duerme, ni se come, en donde es paz, felicidad, pero se está en espera de la resurrección de los santos, de los muertos, lo cual corresponde al tiempo final. Ellos han de resucitar conforme a la promesa divina. Ahora, este es uno de los grandes misterios del reino de los cielos para este tiempo final, porque la resurrección de los santos del pasado corresponde a este tiempo final. Así como hubo una resurrección cuando el Señor Jesucristo resucitó, y con él resucitaron los santos del Antiguo Testamento, los escogidos del Antiguo Testamento, también para este tiempo final tenemos la promesa de la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Ahora, para llevarse a cabo esta resurrección, siendo uno de los grandes misterios del reino de los cielos, en este tiempo final se tocará, se sonará una trompeta. Ahora hemos visto que para el recogimiento de todos los escogidos, el Señor Jesucristo dijo, y enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, a su simiente, la simiente de Dios. Y para la resurrección de los muertos también tenemos la promesa de una trompeta. En el libro o carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 51 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados, porque con estos cuerpos corruptibles mortales no podemos vivir eternamente. Viene una transformación para cada simiente de Dios para vivir eternamente con un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible. Ahora vean ustedes que dice: todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero. Los muertos
resucitarán o serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esta es una promesa para la simiente de Dios, para el tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Se tocará la trompeta final, se tocará el mensaje final. Una trompeta representa un mensaje de parte de Dios para la simiente de Dios, llamando a la simiente de Dios, juntando a la simiente de Dios y preparándola para su transformación para los que están vivos, y para los que partieron en el pasado será la resurrección de ellos. Ellos están en el paraíso esperando por su resurrección, y por esa causa la trompeta final, o sea, el mensaje final, viene para todos los escogidos, para toda la simiente de Dios, los que están vivos y para los que partieron, que están en el paraíso. Hasta ellos llega el mensaje de la trompeta final para la resurrección de ellos, la cual se llevará a cabo muy pronto en esta tierra. Todavía no han resucitado y todavía nosotros no hemos sido transformados, pero tenemos la promesa de ser transformados nosotros y ellos ser resucitados. Pero primero es necesario escuchar la trompeta final, el mensaje final de Dios que nos prepara para ese glorioso evento del reino de los cielos, en el cual todos nosotros recibiremos la bendición de un cuerpo eterno para vivir eternamente. Eso será nuestro regreso a la vida eterna, de donde nosotros hemos venido. Toda la simiente de Dios ha venido de la eternidad. Por lo tanto, en este tiempo final, regresa a la eternidad con vida eterna y con un cuerpo eterno. Allá en la caída en el huerto del Edén, la raza humana, representados allá en Adán y Eva, cayeron de la vida eterna. Y en este tiempo final, la raza humana, representados en la simiente de Dios, regresará a la vida eterna con un cuerpo eterno. ¿Cuándo? A la final trompeta. Al final mensaje de Dios. A través de las edades del pasado, Dios envió diferentes mensajeros, 7 ángeles mensajeros, cada uno para cada edad de la iglesia gentil, sonando la trompeta, el mensaje correspondiente para su edad. Pero ninguno de ellos tuvo el mensaje final, la trompeta final, porque el mensaje final lo trae el ángel mensajero del Señor Jesucristo, enviado en este tiempo final para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 17, verso 16, dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Viene dando testimonio con el mensaje final, viene dando testimonio con la trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos en este tiempo final y preparándolos con el mensaje final para nuestro regreso a la vida eterna, para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. También encontramos en la carta de San Pablo a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, nos dice el apóstol San Pablo acerca de esta trompeta que suena en este tiempo final. Dice, comenzando en el verso 15 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora podemos ver aquí también esa trompeta de Dios, esa trompeta final, ese mensaje final de Dios para la simiente de Dios, para llamar y juntar y preparar a toda la simiente de Dios para la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros, los que estamos vivos, para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Esto fue también representado en el año del jubileo que Dios le dio al pueblo hebreo. Cada 50 años se llevaba a cabo el año del jubileo, en donde se tocaba la trompeta del jubileo y se proclamaba libertad en toda la tierra. Y cada persona regresaba a su familia y a su posesión. El que había perdido su herencia, su posesión, la recuperaba el año del jubileo conforme a la ley divina. Y si la persona estaba como esclavo, él quedaba completamente libre cuando sonaba la trompeta del año del jubileo. Esta ley establecida al pueblo hebreo en el año del jubileo estaba dando testimonio del tiempo en que los hijos de Dios recibirían su liberación, serían libertados de lo corruptible y serían vestidos de incorrupción. Así es que encontramos que en esta ley divina establecida al pueblo hebreo, Dios estaba mostrando lo que Él estaría llevando a cabo en el tiempo final, para el regreso de toda la simiente de Dios, de todos los hijos de Dios, a su herencia y a su familia. La simiente de Dios, los hijos de Dios, son descendientes de Dios. Pertenecen a la familia del cielo, a la familia celestial. Así es que los hijos de Dios, la simiente de Dios, en este tiempo final, en el tiempo de la trompeta final, regresarán a su familia, al cielo, regresarán a su herencia, a toda esa herencia que los hijos de Dios perdieron allá en la caída en el huerto del Edén. Por esa causa, en este tiempo final será la restauración de la simiente de Dios, de los hijos de Dios, a su herencia y a su familia. Aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, el apóstol San Pablo nos habla, comenzando en el verso 14, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o sea, simiente de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras, o con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vamos a ver lo que es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación, podemos ver los árboles, los animales, todo cayó allá en la caída cuando Adán y Eva cayeron. Por eso la muerte no solamente entró a la raza humana, sino que también entró a la creación, a los árboles, a los animales, a toda la creación. Pero la creación también será libertada en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sigue diciendo, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está de parto y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la liberación que hemos de recibir, o sea, la transformación de nuestros cuerpos, de un cuerpo corruptible que tenemos a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Así es que tenemos la promesa de ser redimidos nuestros cuerpos. Serán redimidos nuestros cuerpos, o sea, nuestros cuerpos serán eternos, serán vestidos de inmortalidad. Y entonces se cumplirá la palabra escrita. Y porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando esto ocurra en este planeta Tierra, estarán seres humanos inmortales, con cuerpos inmortales, viviendo eternamente en esos cuerpos, y que no estarán limitados como están limitados estos cuerpos terrenales mortales. Ya no estaremos limitados a esta dimensión terrenal, porque será un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. San Pablo dijo aquí en Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció,
también los predestinó. ¿Los conoció cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cada simiente de Dios, cada escogido será a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tendremos un cuerpo igual al del Señor Jesucristo. Ahora aquí, en 1 Corintios capítulo 15, dice, vamos a leer comenzando aquí en el verso 45 para que tengamos un cuadro claro. Verso 42, vamos a tener un cuadro más claro. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. O sea, usted ha aparecido aquí en la tierra en un cuerpo corruptible. Y fue sembrada esa simiente de Dios en un cuerpo corruptible. Y luego cuando muere ese cuerpo, es depositado en la tierra. Pero cuando resucite, no va a resucitar ese mismo cuerpo corruptible, mortal, porque volvería a morir. Dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Este cuerpo que poseemos, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, que es el Señor Jesucristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así es que seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible como el Señor Jesucristo, y viviremos por toda la eternidad. Es una promesa divina para toda la simiente de Dios. Y entonces, luego, durante el glorioso reino milenial, reinaremos con el Señor Jesucristo en ese glorioso reino del Señor Jesucristo, en donde no habrán más problemas, en donde no habrán problemas económicos, problemas sociales, no habrán problemas de ninguna clase. No habrán problemas tampoco religiosos como los hay hoy en día, unos creyendo una cosa y otros creyendo otra cosa. Dice el profeta Zacarías, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y todos me conocerán, dice el Señor. Así es que todo esto está prometido para la simiente de Dios. En este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo en un ciclo de tiempo en donde hay muchos problemas. Pero no miramos los problemas
para vivir desanimados en esta tierra, sino que cuando vemos los problemas, tomamos valor, tomamos ánimo y luchamos para sobrevivir en este planeta Tierra, trabajando, luchando conforme a las leyes terrenales y a las leyes divinas, viviendo honradamente en esta tierra y así cumpliendo los días que Dios nos ha dado para vivir en este planeta Tierra en paz. Así es que nuestros días aquí en la tierra están contados por Dios. Dios nos ha asignado el lapso de tiempo que cada uno de nosotros debemos vivir y Él nos ha dado ese tiempo para que nosotros vivamos en su programa, entendiendo su programa, creyendo su programa y esperando el cumplimiento de todas las promesas que Él ha hecho para su simiente, para este tiempo final. Ahora, en este tiempo final, Él está llamando y juntando a toda su simiente con el mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final. Y Él está sellando a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Aquí en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, tenemos al ángel con el sello del Dios vivo, el cual sella a los escogidos de los gentiles o de entre los gentiles primeramente y luego sella a los escogidos de entre los hebreos con el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7, verso 2 dice, y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, de donde nace el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora podemos ver que el pueblo hebreo, 144,000 escogidos del pueblo hebreo, serán llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo por este ángel que aparece con el sello del Dios vivo para llevar a cabo esa labor en favor de la simiente de Dios de medio del pueblo hebreo. Y luego aquí en Apocalipsis capítulo 14 ya los encontramos sellados porque fueron ya llamados, juntados y sellados con el sello del Dios vivo por el ángel con el sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo 14 aparecen ya sellados en sus frentes. Ahora ve usted lo que aparece en las frentes de ellos cuando ya han sido sellados con el sello del Dios vivo. Dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Tenían el nombre de él, el nombre del Cordero, el nombre del Señor Jesucristo y el nombre de su Padre, el nombre eterno de Dios. Nombre eterno de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo, que es el mismo, y lo tenían en sus frentes, en sus mentes. Ahora, los escogidos de entre los gentiles tienen la promesa también de recibir ese nombre escrito en sus frentes. Apocalipsis capítulo 3, verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios,
y mi nombre nuevo. Ahora vea usted que antes que sean sellados los 144,000 hebreos, son sellados los escogidos de entre los gentiles con el sello del Dios vivo en sus frentes, para así tener la revelación divina, tener ese sello del Dios vivo en sus frentes, en sus mentes, colocado para así ser reconocidos por Dios como la simiente de Dios que recibirá la transformación de sus cuerpos. Encontramos que todo hijo lleva el nombre de su padre. Nosotros hemos aparecido aquí en la tierra y hemos sido llamados por el nombre de nuestro Padre terrenal. Pero siendo hijos del Padre celestial, tenemos derecho a recibir el nombre de nuestro Padre celestial. Y eso es lo que acontece cuando somos sellados con el sello del Dios vivo. Recibimos el nombre de nuestro Padre celestial. Él dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre eterno de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. La nueva Jerusalén tiene un nombre, el nombre eterno de Dios. Esa nueva Jerusalén, o Jerusalén celestial, tiene el nombre eterno de Dios. Y sigue diciendo el Señor: y mi nombre nuevo. Cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo victorioso, luego de su resurrección, Él recibió un nombre nuevo, el nombre eterno de Dios. Y ese es el nombre que Él tendrá por toda la eternidad. El nombre Jesús es el nombre para redimir. Por eso usó ese nombre en su primera venida, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso el nombre Jesús significa redentor, porque es el nombre de Dios para redimir a toda su simiente. Pero Él dice que tiene un nombre nuevo. Así es que ese es el nombre eterno de Dios, el cual han deseado conocer, entender todos los teólogos de los hebreos de la religión hebrea y también todos los teólogos del cristianismo. Es el nombre eterno de Dios, el nombre al cual tiene derecho cada hijo de Dios, porque siendo un hijo de Dios, llevará el nombre de Dios como hijo de Dios. Por eso son sellados los escogidos en el tiempo final con el sello del Dios vivo, para así ser reconocidos como hijos del Dios vivo y así poder regresar a la vida eterna, poder regresar a la casa de nuestro Padre celestial y poder regresar a nuestra herencia. Tenemos derecho a esa herencia porque somos hijos de Dios. Tenemos derecho al nombre eterno de Dios porque somos hijos de Dios. Así es que todo hijo, para recibir la herencia de su padre, tiene que llevar el nombre de su padre. Y eso es lo que Él está haciendo en este tiempo final. Él está llamando y juntando a toda su simiente para sellar a toda su simiente con el sello del Dios vivo y así
puedan recibir la herencia que les corresponde, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, por otro lado, encontramos otro sello que será aplicado en la frente y en la mano de las personas que no reciban el sello del Dios vivo. Así es que este es un tiempo en el cual serán reconocidos los hijos del Dios vivo, la simiente de Dios, el trigo de Dios, que son los hijos del reino, pero también hay un sello que será aplicado para la cizaña, porque estamos viviendo en el tiempo de la gran cosecha. Así es que Dios sellará a sus hijos, al trigo, pero la cizaña no es de Dios. La cizaña, dice el Señor Jesucristo en la interpretación que le dio a la parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo: el trigo son los hijos del reino, o sea, los hijos de Dios, la simiente de Dios, pero la cizaña son los hijos del malo. Y fue el malo el que sembró la cizaña, y fue el Hijo del Hombre el que sembró el trigo. Así es que en este tiempo final, el trigo y la cizaña llegan al tiempo en que serán cosechados ambos, el trigo y la cizaña, y serán sellados. El trigo por un lado, por el sello y con el sello del Dios vivo, y la cizaña, vamos a ver cómo será sellada. Porque cualquier persona que reciba ese sello, Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de ese sello que ha de ser aplicado a la cizaña, a todo ser humano que no reciba el sello del Dios vivo. Por esa causa es necesario que toda la simiente de Dios sea sellada antes que el sello, el otro sello, otra marca sea aplicada a los seres humanos. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 en adelante dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como león o como dragón, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia,
pues es número de hombre, y su número es 666. Viene un tiempo en que el reino de los gentiles caerá en las manos del anticristo. Y el anticristo será elegido como gobernante y él se convertirá en el último emperador del reino de los gentiles y se establecerá en la tierra un nuevo orden para los moradores de la tierra y se les pondrá una marca en la frente o en la mano para que ninguno pueda comprar o vender sino los que tengan esa marca. Ahora, muchos rechazarán esa marca, por lo tanto no podrán ni comprar ni vender y serán perseguidos y serán matados porque no aceptarán ese programa del anticristo. Ahora, eso acontecerá durante la gran tribulación o apretura de Jacob. Así es que será un tiempo muy terrible para las personas que no aceptarán la marca de la bestia ni en su mano ni en su frente. Pero serán bienaventuradas esas personas porque no serán sellados con el sello de la bestia. Ahora, para los que han de ser sellados con ese sello de la bestia, esa marca de la bestia, vea usted lo que les espera. Apocalipsis capítulo 14 y verso 9 al 12 dice: y el tercer ángel y el tercer ángel los siguió a los otros ángeles diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora vea usted que las personas que han de recibir esa marca en la frente o en sus manos para poder comprar o vender, perderán la oportunidad a la vida eterna. Serán atormentados. La ira de Dios será derramada sobre ellos y serán atormentados de día y de noche con fuego y azufre. O sea, serán echados en el infierno porque fueron sellados por la bestia y su imagen. Fueron sellados como simiente del malo. Se dejaron sellar por el malo y luego serán echados al fuego, como dice la Escritura, que la cizaña será atada en manojos y echada en el horno de fuego. Primero la gran tribulación con los juicios divinos y luego el infierno, que es la quinta dimensión, en donde serán echados y en donde estarán allí
hasta el juicio final. Y después del juicio final, pues pasarán al lago de fuego, en donde serán desaparecidos completamente cuando se les cumpla el tiempo. O sea que estarán por un lapso de tiempo, dependiendo la sentencia que caiga sobre cada uno de ellos. Unos tendrán un castigo mayor que otros. Por eso el Señor Jesucristo dijo que habría una mayor condenación para unos más que para otros. Así es que todo esto está en la Escritura y son cosas que deben acontecer. Ahora, vea usted aquí en Apocalipsis capítulo 6, versos 7 en adelante, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, ven y ve. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese personaje que monta el cuarto caballo del Apocalipsis, el caballo amarillo, es el anticristo en su último recorrido para así sellar, recoger toda la simiente del malo, sellarla en sus frentes o en sus manos y traer esa situación, hambre y espada y todas estas cosas que han de acontecer. Y no permitirá que compren o vendan, sino aquellos que han recibido su marca. Los que estarán siguiendo a este jinete del cuarto caballo del Apocalipsis, que este jinete que tiene por nombre Muerte y el infierno le sigue, el que lo siga, pues está siguiendo la muerte. ¿Y va hacia dónde? El infierno le sigue. Por lo tanto, va hacia el infierno. Y las personas, muchas no sabrán lo que estarán siguiendo y hacia dónde se dirigen. Pero habrá un grupo de personas que recibirá el sello del Dios vivo en este tiempo. Y al recibir el sello del Dios vivo, serán sellados para vida eterna. Y estas cosas malignas, el anticristo con su reino y la marca de la bestia, no podrá alcanzar a los que serán sellados con el sello del Dios vivo, porque serán transformados todos los que recibirán el sello del Dios vivo, y ninguna de estas plagas podrán llegar a los escogidos de Dios. Ahora podemos ver que Dios en el tiempo final sella a su simiente, y el enemigo que tiene por nombre Muerte sella a los de él. Así es que estamos viviendo en un tiempo muy importante en que estas cosas deben acontecer. Ahora veamos aquí en Apocalipsis capítulo 19 a otro jinete que no tiene por nombre Muerte. Otro jinete, el cual viene del cielo, y el cielo le sigue. A otro le sigue el infierno, y a este le sigue el cielo. Y viene del cielo. El otro viene ¿de dónde? Del infierno. Y tiene por nombre Muerte. Y los que le sigan están siguiendo a la muerte. Ahora, Apocalipsis capítulo 19, verso 11 dice:
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo, aquel Verbo era en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada fue hecho de lo que fue creado o hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Y era el Verbo hecho carne. Ahora este jinete del caballo blanco de Apocalipsis, de este quinto caballo, tiene por nombre el Verbo. Ahora, en San Juan capítulo 1, del cual citamos las palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice: en él estaba la vida. En el Verbo estaba la vida. Su nombre, el Verbo de Dios, la vida de Dios. Sigue diciendo: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora, los juicios divinos, las plagas apocalípticas caerán sobre la tierra, y caerán sobre el reino de la bestia. El reino de la bestia estará establecido aquí en la tierra, el reino del anticristo. Y las plagas apocalípticas caerán sobre ese reino. Y este reino será quitado en un lapso de tiempo de 3 años y medio, que es el tiempo en que estarán cayendo las plagas apocalípticas sobre el reino del anticristo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, este jinete del quinto caballo del Apocalipsis, que tiene por nombre el Verbo de Dios, es el Señor Jesucristo en su segunda venida, llevando a cabo su programa correspondiente para este tiempo final. Y él se manifiesta como Rey de Reyes, como el león de la tribu de Judá, ya no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Ahora, miren ustedes lo que ha de acontecer en el lapso de tiempo que está señalado para el reino de la bestia del anticristo. Miren lo que ha de acontecer. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, para hacerle guerra al que viene del cielo en el quinto caballo del Apocalipsis con ese ejército celestial.
Vea usted que el anticristo, la bestia, reúne a todos los reyes de la tierra, consolida su imperio y hace guerra contra el Señor Jesucristo en su venida. Ahora vean lo que ha de acontecer. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora vean ustedes que la victoria será del Señor Jesucristo en este tiempo final. Ahora en Apocalipsis capítulo 17 también habla de este enfrentamiento que será entre el bien y el mal, entre Cristo y el anticristo, entre el jinete que cabalga el cuarto caballo de Apocalipsis, o sea, el caballo amarillo, ese jinete que tiene por nombre muerte, que será el diablo encarnado, y el jinete del quinto caballo blanco del Apocalipsis del capítulo 19, que es el Señor Jesucristo en su segunda venida conforme al orden de su venida. Ahora, vean ustedes, Apocalipsis 17, verso 14 dice, aquí tenemos todos estos reyes, dice, verso 8 en adelante dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ven ustedes que hay un libro de la vida en donde hay nombres escritos, pero también encontramos que hay seres humanos que viven en la tierra que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles, porque son la simiente de Dios, los cuales son llamados en este tiempo final por el mensaje de la gran voz de trompeta.
Y juntamente con este grupo de escogidos de simiente de Dios de este tiempo final, también los escogidos de las edades del pasado se unen a el jinete del caballo blanco de Apocalipsis, que tiene por nombre el Verbo de Dios. Y en la resurrección de los muertos vienen ellos en cuerpos incorruptibles y nosotros seremos transformados y estaremos en pie juntamente con ellos, y ese será el poderoso ejército del jinete del quinto caballo del Apocalipsis, porque es un ejército celestial, un ejército que viene del cielo, pertenecen al cielo y regresarán luego al cielo, a la casa de nuestro Padre celestial. Ahora hemos visto el motivo por el cual Dios está llamando y juntando y sellando con el sello del Dios vivo a toda su simiente, porque en esta tierra pronto estará establecido el reino del anticristo, de la bestia, y el que reciba el sello, la marca de la bestia, no tendrá parte ni suerte en el reino de Dios, sino que recibirá las plagas apocalípticas y luego será echado en el fuego, en donde allí será tristeza y dolor, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero Dios ama a su simiente, a sus hijos, y Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere que ninguno reciba la marca de la bestia, sino que Él en este tiempo final llama con gran voz de trompeta, con la trompeta final, a toda su simiente, a todos los escogidos, para sellarlos en sus frentes, para que así no haya lugar para que se pierdan los escogidos. La bestia y la imagen de la bestia, el anticristo, engañará, si fuera posible, aún a los escogidos, pero no será posible porque son llamados y sellados en sus frentes en este tiempo final todos los escogidos. Ahora, durante la gran tribulación, ya los escogidos habrán sido transformados y los santos que partieron habrán sido resucitados. Pero quedará un grupo de hijos de Dios que no son escogidos, que no son predestinados para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, que no recibirán la transformación en estos días, sino que tendrán que pasar por la gran tribulación. Son mencionados en la Escritura como las vírgenes fatuas, insensatas. Dios tiene muchos hijos y están en las diferentes iglesias, en los diferentes países, en los diferentes lugares. Pero Dios tiene sus hijos primogénitos. Los primogénitos son los que reciben la transformación de su cuerpo. Pero el resto de los hijos de Dios, ellos pasarán por esa gran tribulación y el anticristo los perseguirá y matará a la mayor parte de estos hijos de Dios, como ha acontecido en otros tiempos, que los hijos de Dios han sido perseguidos y han sido matados, como el mismo Señor Jesucristo fue perseguido y al final fue crucificado, matado en la cruz del Calvario. Ahora, estos hijos de Dios que pasarán por la gran tribulación, ellos se encuentran aquí en Apocalipsis capítulo 15 y dice así: vi en el cielo
Otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ahora vea usted que van a recibir la victoria, van a obtener la victoria estos hijos de Dios que van a pasar por la gran tribulación. Ellos darán sus vidas por lo que ellos creen y no aceptarán la marca de la bestia, no aceptarán el reino del anticristo, no entrarán en ese reino, por lo tanto tendrán que morir. Pero luego se encuentran aquí, en el cielo, en un mar de vidrio, y dice, y con arpas en sus manos, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Ellos van a recibir una bendición divina bajo el ministerio de Moisés en su segunda manifestación, el cual será también para el pueblo hebreo. Ese es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de los 2 candeleros de Apocalipsis capítulo 11, el cual estará manifestado aquí en la tierra para el pueblo hebreo también. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Le reconocen como Rey de los santos, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí podemos ver las personas que no recibirán la transformación porque pertenecen a un grupo de hijos de Dios que no tiene la promesa para la transformación, porque la promesa para la transformación es para los escogidos, para los primogénitos de Dios. Pero con todo y eso, el resto también son hijos de Dios, los cuales entrarán a la vida eterna, los cuales en el juicio final recibirán vida eterna y vivirán eternamente aquí en la tierra. Así es que podemos ver ese programa divino, podemos ver cómo se está moviendo en la actualidad, podemos ver cómo Dios está llamando a su simiente, a los escogidos, con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de la trompeta final y sellando a los escogidos, porque hemos llegado al tiempo en que los muertos han de resucitar y nosotros hemos de ser transformados conforme a la promesa de Dios para este tiempo. Este es un gran misterio del reino de los cielos, abriéndose, realizándose en este tiempo final, en medio de los seres humanos. El llamado a la simiente de Dios ha salido. Y cada simiente de Dios, cuando escuche el mensaje final de Dios, el mensaje de la trompeta final, él solamente puede decir una cosa: este era el mensaje que yo estaba esperando. Es un mensaje que va directamente al corazón
de la simiente de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo con su palabra, con su mensaje, con la trompeta final, con esa trompeta o gran voz de trompeta, y nos prepare a todos para nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Toda persona tiene la oportunidad de escuchar la trompeta final, de escuchar el llamado de la simiente de Dios. Toda persona tiene esa oportunidad, y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Tome el mensaje final, el llamado final, el llamado a la simiente de Dios para vivir eternamente. Para eso, la simiente de Dios está siendo llamada en este tiempo final. Es un mensaje para toda la simiente de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje para todas las iglesias. Es un mensaje para todos los seres humanos, para que cada simiente de Dios reciba el mensaje de Dios para este tiempo y pueda ser transformado y regresar a la vida eterna de donde vino. Regresamos a nuestro lugar de origen, a la eternidad, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y todo esto está Dios obrando en todo esto para que cada uno de nosotros regresemos a nuestro Dios, a nuestra patria, la Nueva Jerusalén, porque somos ciudadanos de una patria celestial, la Nueva Jerusalén. Y esto es por nacimiento celestial. Por nacimiento terrenal, pues pertenecemos cada uno a la patria, al país en el cual usted nació. Y honramos nuestro país, nuestra patria terrenal. Pero también pertenecemos a la patria celestial. Y somos de esa patria celestial desde antes de la fundación del mundo. Pertenecemos a la casa de nuestro Dios, a la morada de Dios. De ahí hemos venido. Y nosotros en este tiempo final regresaremos a la casa de nuestro Padre Celestial. Y se cumplirán las palabras del Señor Jesucristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo también en una ocasión: salí del Padre y regreso al Padre. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Y nosotros en este tiempo final podemos decir: nosotros salimos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y en este tiempo final regresaremos a Dios. Estamos en los trámites de nuestro regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Así es que para esto es que Dios está llamando a su simiente. Para esto es el llamado a la simiente de Dios, para nuestro regreso a la vida eterna, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la herencia nuestra, la cual se perdió en la caída y en el huerto del Edén temporalmente, pero que en este tiempo final es restaurada esa herencia a la simiente
de Dios. Así es que Dios bendiga a toda la simiente de Dios en esta mañana y nos prepare con el mensaje, con el llamado final a la simiente de Dios, y pronto regresemos a la casa de nuestro Padre Celestial. El llamado a la simiente de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana. Es algo maravilloso saber que somos la simiente de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? El que es de Dios, la voz de Dios, oye. La simiente de Dios, oye el llamado a la simiente de Dios. Por eso lo sabemos. Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos.